de la planificación educativa. Y ese elemento es estrategias educativas, ¿sí? Ahí se visualiza bien. Ahí se está Gracias, profe. Bueno, gracias. Yo les voy a pedir, chicas, si ustedes pueden ir admitiendo a los chicos que vayan ingresando, porque también tienen el rol de coanfitrionas, así yo no estoy aceptándolo. Por favor. Sí. Gracias. Bueno. Vamos a ver. Hoy mi máquina está medio empacada. Bueno, entonces comenzamos con el tema de estrategias educativas. Como yo les decía, es uno de los elementos que forman parte de la planificación en general y planificación educativa en particular, ¿sí? Este elemento de estrategias educativas responde, si ustedes vuelven a las preguntitas que teníamos formuladas en el apartado de planificación, cuando nosotros veíamos los elementos de la planificación y preguntitas que nos llevaban a identificar cada uno de esos elementos, recuerden que estrategias educativas formaban parte del cómo, o respondían a la pregunta cómo enseñamos, cómo aprenden, ¿sí? Son preguntas que debemos formularnos para poder definir nuestras estrategias educativas a utilizar. Aquí nosotros les presentamos unas imágenes, fíjense que son, por ahí cuando uno las ponía, las imágenes, elaborando el recurso, de alguna manera genera algún tipo de nostalgia porque son estrategias que utilizamos en la cátedra cuando nosotros trabajamos de manera presencial. Fíjense, estos son estudiantes en una teoría de educación alimentaria en uno de los anfiteatros que nos asignaban. Esto también es el resultado esta imagen también es el resultado de una actividad que nosotros propusimos en una de las teorías, si no me equivoco fue al principio del año pasado, para que los estudiantes trabajen en función de diferentes consignas. Pero siempre lo que se intenta es buscar aquellas estrategias que por una parte estimulen y fomenten la participación activa de todos ustedes que forman parte de nuestra población destinataria, de nuestra población de educandos, y también considerando aquellas particularidades o capacidades que tiene cada uno como educando en este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este tema de estrategias educativas. Es importante como primera medida ubicarnos o situarnos dónde entrarían estas estrategias educativas cuando nosotros estamos realizando este proceso de planificación, ¿sí? Dentro de la planificación general, este esquema, lo deben recordar, es el diagrama de planificación de un programa de intervención nutricional, ¿sí? Ya lo vimos, ustedes ya se lo presentamos, y específicamente aquí tenemos desarrollado o planteado el subprograma de EAN, de Intervención Educativa en Nutrición y Salud. Entonces, dentro de este esquema general de planificación, ¿dónde estarían ubicadas estas estrategias educativas como elementos? Fíjense que acá las podemos identificar. Aparecen como selección de contenidos, experiencia de aprendizaje y medios educativos. Esta parte o estos elementos hacen referencia de alguna manera a las estrategias educativas, ¿sí? Si nosotros queremos situarnos en el flujograma, ¿sí? Que en el flujograma específicamente lo que veíamos era la segunda fase, que es la fase de formulación, la fase de planificación propiamente dicha. Nosotros también en esta fase o en este flujograma podemos identificar o podemos ubicar de alguna manera a esas estrategias educativas. ¿Y dónde la estaríamos encontrando?
Hoy se me tilda la máquina. Fíjense que acá las tenemos. Aquí aparece con la palabra métodos, ¿sí? El método hace referencia a una metodología, a una estrategia, y por lo tanto estamos haciendo referencia a la estrategia educativa, o a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y otra planificación que ustedes estuvieron trabajando es la planificación de actividad. Mi computadora no responde. Ahí estamos. La planificación de una actividad. Y dentro de los elementos de una actividad, ¿sí? Esto ustedes ya lo conocen porque lo vinimos trabajando. Dentro de la planificación de una actividad también vamos a encontrar la definición de estrategias educativas, o vamos a tener que definir o elegir con qué estrategias educativas trabajar. Fíjense que aquí las podemos encontrar con la denominación específicamente de metodología, ¿sí? No sé si es porque se me interrumpe cada rato o porque mi computadora anda mal, pero está muy lento todo. Así que sepan disculpar, chicos. ¿Sí? Fíjense que ahí estamos hablando de la metodología. Y esa metodología responde al cómo lo voy a hacer. Es importante que ustedes tengan en cuenta en la ubicación de este elemento, estrategias educativas, dentro de cada uno de estos niveles que acabamos de ver. Porque vimos en primer lugar la planificación en términos generales, ¿sí? Ya sea que hablemos de un programa, de un proyecto, de un programa de salud o de alimentación y nutrición, y dentro de ese programa un subprograma de educación alimentaria, o bien estemos en la planificación operativa, fíjense en la programación operativa, ¿sí? Cuando específicamente hacemos referencia a la intervención en educación alimentaria, o bien cuando estemos a este nivel de planificación que es una actividad. ¿Cuál va a ser la diferencia en cómo encontramos este elemento? Que en una planificación general, la estrategia educativa solamente vamos a definir el método, ¿sí? Y ese método es el que se va a utilizar a lo largo de toda la intervención. En el caso de una actividad, cuando estamos planificando una actividad, ¿cómo vamos a definir ese elemento de estrategia educativa, que lo vamos a encontrar como metodología? En el caso de la actividad va a corresponder que nosotros hagamos referencia dentro de este elemento al método, a la técnica y a los recursos educativos, ¿sí? Eso ustedes ya lo fuimos viendo cuando estábamos analizando la planificación de actividades que ustedes hicieron. ¿Sí? Entonces, cuando estamos planificando una actividad o una sesión educativa, en el elemento metodología nosotros vamos a tener que identificar método, técnica y recurso educativo, ¿sí? Esto me está funcionando muy mal. ¿Ustedes ven ahí, chicos? Sí se ve, pero si cambiaste no cambió todavía. No, porque mi computadora está tildada. No me lo... No me decir la pantalla si quiere. Ah. A ver, vamos a ver de nuevo. Vamos con mucho amor y cariño. Sí, profe, hay veces se pone pesado cuando compartís pantalla. Sí. Nos pasó también a nosotros.
Bueno, ahí estamos de nuevo. Entonces, nosotros para abordar este tema es importante que podamos preguntarnos y pensarlo más que preguntarnos, ¿no? Las personas enseñamos de diferentes maneras y las personas aprendemos de diferentes maneras, ¿sí? Ustedes en este proceso de aprendizaje que están teniendo como estudiantes universitarios, seguramente van a poder distinguir entre sus docentes que tienen diferentes estrategias o utilizan diferentes estrategias a la hora de enseñar y que ustedes mismos dentro de su grupo también aprenden de una manera diferente. Entonces son dos aspectos que debemos tenerlos muy presentes, ¿sí? Y es que de allí surge esta denominación, no, esto me va a hacer renegar permanentemente, parece. Bueno, a ver, espérenme un segundito. Yo te lo voy a mandar, Lau. No sé si también es mi internet el que está funcionando mal. Bien. ¿Lo pudiste mandar, profe? Se está cargando, así que Bien. esperen un cachito, se está cargando y ahí lo envío. Ahora sí.
Ahí te lo envié, Lau. Vos fíjate si lo podés abrir. Y si no, yo digo que vengamos toda la UNSA a la UNSA y le doy la clase. Nada más que no van a querer denunciar. El ancho de mi banda es bajo, sí, esto es de seguro, Patricia. Hay que pagar un internet más bueno. Y con barbijos y con distanciamiento social y todo, ¿o no? Profe, pero ya están las vacunas, dicen. ¿Y ustedes creen en tan poco tiempo? A mí me genera duda. Supuestamente ya están compradas. Oh, No me llegó nada, profe. uy, enviados. Sí, lo tengo como enviado, Lau. Y no te aparece, viste que hay algo va mal, espera. Sí. Tenemos problemas, dice. Tenemos problemas para conectar. Me aparece como enviado, no me aparece, a veces me sale pendiente, pero no. Sí, solo mandan 25 millones para toda la Argentina. Ah, no había escuchado ese número, no sabía. Y Yo habrá sí que escuché comenzar a hacer la fila. que iban a mandar en 2 tandas, algo así. Y calculo que los porteños serán los primeros beneficiados, ¿o no? Como verán, no simpatizo mucho con los porteños. Bueno, hasta que llegue el mail, sigamos hablando un poquito de estrategias educativas. Ahí ¿sí? llegó. Vos hablá mientras yo lo voy descargando. Las estrategias educativas, así como para que volvamos sobre lo que yo estaba presentando, es un elemento de la planificación, ¿sí? Que nosotros lo vamos a encontrar. Cuando ustedes describan el proyecto general, va a estar ese elemento de estrategias educativas y solamente vamos a tener que indicar el método. Por ejemplo, taller, que es lo que veníamos escribiendo. Cuando lleguemos a la planificación de una actividad, la vamos a encontrar esa estrategia educativa con la denominación de metodología. Y en esa metodología vamos a hacer referencia a método, a técnica y a recurso educativo, ¿sí? Ese método, esa técnica es lo que nosotros nos vamos a detener a ver hoy, qué métodos son posibles, qué técnicas son posibles. El recurso educativo, de alguna manera, ustedes ya lo tienen visto porque en la clase anterior vimos producción de material audiovisual y también ya de la materia comunicación y nutrición tienen ese contenido abordado, ¿sí? Entonces la producción de recursos es algo que ustedes ya manejan. Y la identificación de los recursos educativos también ya la conocen. Entonces, en la actividad ustedes tienen que hacer referencia a qué tipo de recurso, al nombre del recurso que van a utilizar. Nosotros hacemos referencia, decíamos cuando nos preguntábamos cómo se enseña y cómo se aprende, eso nos deriva directamente a que vamos a conocer una definición o vamos a poder identificar por una parte el cómo se enseña responde a la estrategia de enseñanza y el cómo se aprende responde a la estrategia de aprendizaje. Y hay actores involucrados en ese proceso que no es más que un educando y un educador, no es más ni menos que un educando y un educador, ¿sí? Vamos a ver cómo cada uno de ellos desarrolla o cumple una función en particular en este proceso de enseñanza y aprendizaje y en la selección de las estrategias educativas, ¿sí? Bien, ahí estamos. Entonces, vamos a la diapo 5, Lau, por favor. Voy. Bien.
Entonces nos preguntamos, las personas enseñamos de diferentes maneras y las personas aprendemos de diferentes maneras. Y es por ello que de allí surge esta denominación de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, cuando hacemos referencia a un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Entonces, las estrategias de enseñanza tienen como protagonista principal al docente, que también lo podemos encontrar con la denominación de educador, ¿es así? Docente, educador. ¿Qué es lo que debe realizar o cuál es la función principal de este educador en la selección de estas estrategias educativas? Es quien busca las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de aprendizaje, es él quien tiene que definir cómo va a enseñar, de qué manera va a enseñar, ¿sí? Y un aspecto muy importante que tiene que trabajar este docente, este educador, es que debe considerar las características del educando. Nunca podemos aislarnos de esto, ¿sí? Nosotros no podemos concebir ni pensar las estrategias de enseñanza sin considerar que nuestros educandos tienen características particulares, tienen capacidades propias, tienen habilidades ya incorporadas. Entonces, nosotros siempre para seleccionar una estrategia de enseñanza tenemos que considerar esas características del educando. Y dentro de las estrategias de aprendizaje, los principales protagonistas son los estudiantes, que también los conocemos como educandos, ¿sí? ¿Y cuál es la función principal de estos educandos en la selección o en el uso de las estrategias de aprendizaje? Son ellos mismos quienes construyen su aprendizaje, quienes construyen su conocimiento, pero necesitan de alguna manera la guía del docente, ¿sí? En ese proceso de aprendizaje que cada uno de los educandos realiza, necesita la guía del docente. Este estudiante o este educando, nosotros decíamos que el docente tiene que considerar las características de los educandos. Y sería importante que nos detengamos en este esquema. Fíjense, nosotros decimos que tiene que considerar las características, porque cada uno de los educandos, cada uno de ustedes en su rol de educando, o con quien sea que trabajemos como población destinataria de educandos, tiene desarrollo de capacidades propias, capacidades, habilidades, lo que conocemos como inteligencias múltiples, ¿sí? Nosotros podemos tener, no sé, estudiantes que tengan mucho más afinidad o que tengan una mayor capacidad de relacionarse y de desarrollo con la inteligencia lingüística, o en contraposición, otros que esté mucho más desarrollado este aspecto de la lógica, la matemática, lo numérico, lo cuántico, ¿sí? Otros que van a estar quizás desarrollen más sus capacidades en cuanto a la inteligencia kinestésica, en cuanto a alguna habilidad, desarrollo de habilidad para alguna actividad o algún ejercicio. Dentro de su mismo grupo, dentro de esta misma clase, podemos tener muchos de ustedes que tengan mucho más desarrollado este aspecto de inteligencia musical, ¿sí? Porque sienten como más afinidad por eso y desarrollan su capacidad frente a ello. Tenemos la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, y así un sinfín y una variedad de inteligencias múltiples, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, o que ustedes cuando desempeñen su rol de educador, tengan en cuenta todas estas características, particularidades, capacidades y habilidades que tienen de por sí todos los educandos o todos los estudiantes. Como docente uno tiene que desarrollar la capacidad de poder potenciar estas capacidades o estas habilidades. Bien, sigamos. Hoy no es el día. Bien, entonces podemos definir estas dos estrategias. Por una parte tenemos estrategias de aprendizaje, ¿sí? Que las estrategias de aprendizaje son aquellas para aprender, para recordar y usar la información para crear conocimiento. Esas estrategias de aprendizaje siempre ustedes las tienen que vincular
con la construcción del conocimiento, ¿sí? Con la construcción del conocimiento, del aprendizaje propio. Y por otra parte vamos a tener las estrategias de enseñanza, que son las que va a desarrollar o las que va a utilizar quien tenga la función de educador. Estas estrategias de enseñanza son todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover esos aprendizajes significativos, ¿sí? Con estas dos definiciones no quiere decir que cada una vaya por aparte. Por un lado vamos a tener las estrategias de aprendizaje y por otro las estrategias de enseñanza. De alguna manera tienen como una misión propia cada una de ellas, pero con un fin último, o un fin mismo, un fin común, que es favorecer la construcción del conocimiento por parte de los educandos o un aprendizaje significativo. Entonces, las estrategias de aprendizaje dijimos que son de uso, ¿sí?, por el educando. Vamos a ver algunas de las estrategias de aprendizaje, porque en realidad nosotros nos vamos a detener en las estrategias de enseñanza, porque son las que ustedes van a tener que comenzar a poder identificar y seleccionar para las intervenciones en educación alimentaria. Por ejemplo, estrategia de enseñanza sería, estrategia de aprendizaje se constituyen las estrategias de ensayo. Se basa en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o hablado. Por ejemplo, leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, entre otras, ¿sí? Fíjense que esos ejemplos que van a tener ustedes en cada uno de los tipos de estrategias de aprendizaje, de alguna manera se constituyen en técnicas de estudio, ¿sí? Son las diferentes técnicas de estudios de las cuales se valen los educandos para poder llevar a cabo ese aprendizaje, ¿sí? Después tenemos estrategias de elaboración. Se basan estas estrategias en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar. Lo nuevo, ¿sí?, y lo ya aprendido, lo ya incorporado, lo nuevo y ese conocimiento previo que nosotros tenemos. Por ejemplo, el resumir, el tomar notas, el responder preguntas, describir cómo se relaciona la información con lo que yo ya tengo incorporado, ¿sí? Son diferentes estrategias de las cuales se vale el educando para desarrollar ese proceso de aprendizaje. Bien, después tenemos las estrategias de organización. Estas estrategias consisten en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. Por ejemplo, el resumir textos, el realizar esquemas, el elaborar mapas, el trabajar con el subrayado de aquellos aspectos o puntos más importantes de algún texto. El educando con sus propios métodos se debe organizar. Fíjense que de alguna manera se va desde aquellas estrategias más simples a aquellas que van permitiendo una mayor organización, una mayor interrelación entre los contenidos que uno va aprendiendo, ¿sí? Después tenemos otras estrategias, que es la estrategia de comprensión. Supervisan la acción y el pensamiento del educando y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. Por ejemplo, descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formular preguntas, ¿sí? Es como que se va trabajando de alguna manera en estrategias más complejas porque se va profundizando o se va enriqueciendo quizás ese aprendizaje a partir del uso de las estrategias, ¿sí? Después tenemos otras estrategias, que son las estrategias de apoyo. Las estrategias de apoyo se basan en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje. Es decir, estas estrategias de alguna manera no es algo que yo voy a hacer, que lo pueda visualizar o ver de manera concreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estrategias de apoyo son aquellas que se utilizan para mejorar las estrategias de aprendizaje que yo mencioné anteriormente. ¿Cómo puedo mejorar el descomponer la tarea en pasos sucesivos, por ejemplo? ¿Cómo puedo mejorar mi aprendizaje frente a una clase? ¿Cómo puedo ¿sí? Entonces utilizamos estas estrategias de apoyo para mejorar esas que estoy utilizando. Entonces ahí entra en juego la motivación, enfocar mi atención, trabajar con la concentración, manejar el tiempo, ¿sí? Es un factor muy importante como estrategia de apoyo. Bien.
Entonces, fíjense, ¿puedes volver a la anterior, Lau? Creo que había una imagen ahí. Fíjense esa imagen. Es un estudiante que se vale de muchas estrategias de aprendizaje justamente para poder construir su conocimiento. Tiene una pared o una pizarra, no sé, totalmente escrita, con fórmulas y demás, con esquemas. Se observan libros por acá, libros que de alguna manera yo lo entiendo a como que es un texto que está en su cabeza, otro libro señalando diferentes partes que también son técnicas de estudio, una pizarra enfrente, él escribiendo en un papel, un texto, y cómo el contexto general o el espacio también genera o también favorece a ese proceso de aprendizaje y se constituye en una estrategia, ¿no?, de aprendizaje. Bien, sigamos. Y esta escalerita, que es la escalera de los logros, ¿no?, en ese proceso que ustedes realizan de aprendizaje y a medida que van adquiriendo o trabajando mucho más estas estrategias de aprendizaje para favorecer la apropiación de los contenidos, cómo es que de que todos partimos de alguna manera sintiéndonos así, no lo puedo hacer, no quiero hacerlo, después me comienzo a preguntar, ¿y cómo lo hago? Bueno, lo voy a tratar de hacer, sí, lo puedo hacer, y finalmente, sí, lo realizo, lo hago, lo pude hacer. Entonces, es ir poniéndose de alguna manera metas y haciendo uso de estas estrategias de aprendizaje para poder lograrlo. Bien, sigamos. Bien, y así llegamos a las estrategias de enseñanza, que son en las que nos vamos a detener. ¿Qué definición tenemos de estrategias de enseñanza? Según Merisi, estrategias de enseñanza se definen como un conjunto de procedimientos didácticos, es decir, métodos y técnicas de enseñanza que tienen por objeto alcanzar los objetivos de la enseñanza con un mínimo de esfuerzo y un máximo de rendimiento. Hay palabras claves en esta definición. Estrategias de enseñanza, un conjunto de procedimientos o un conjunto de métodos y técnicas de enseñanza. Estas son palabras técnicas que ustedes van a comenzar a manejar. Métodos y técnicas de enseñanza que vamos a seleccionar, con los cuales vamos a trabajar para dar cumplimiento a los objetivos que de alguna manera nos planteamos, con la particularidad de que tenemos que tener esta característica, un mínimo de esfuerzo y un máximo de rendimiento. ¿Sí? Nosotros en la selección de esas estrategias de enseñanza o en el uso de esas estrategias de enseñanza, nosotros tenemos que ver cómo llegamos de alguna manera no a transmitir por transmitir la información o el contenido, como martillando la cabecita de nuestros educandos, sino más bien a compartir, ¿sí? A un intercambio para que se vaya construyendo en la cabecita de nuestros educandos, que ellos vayan construyendo su propio aprendizaje, ¿sí? Bien. Y fíjense que en esa definición nosotros teníamos dos palabritas muy importantes, método y técnica de enseñanza. ¿Qué entendemos por método? Que es algo que lo van a tener que poder diferenciar bien. Como método vamos a definir el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje, incluyendo la presentación y elaboración de una materia hasta la verificación y rectificación del mismo, es decir, del mismo método, a fin de que el educando desarrolle conocimientos o asuma actitudes e ideas, ¿sí? Conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir un aprendizaje. Es decir, que la técnica nosotros la vamos a encontrar dentro del método. Como técnica podemos definir, es el recurso didáctico al que se acude para concretar o dirigir el aprendizaje del educando en un momento del estudio del tema, como la presentación, la elaboración, la síntesis o la crítica. Entonces fijémonos en estas definiciones. Es un conjunto de momentos y técnicas que dirigen el aprendizaje, ¿sí? Dirigen el aprendizaje. El método abarca toda la sesión educativa, toda la actividad que yo estoy desarrollando abarca el método.
La técnica es un momento del estudio del tema. Es decir, que siempre va a estar, vamos a encontrar distintas técnicas dentro de un método. Es un recurso, ¿no? Porque aquí voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros tenemos esta definición de técnica como recurso didáctico, no quiere decir que vaya a ser un recurso como un material, ¿sí? Un recurso educativo, sino más bien un recurso al que se acude dentro de este proceso de enseñanza, ¿sí? Y que se lo utilice en un momento determinado del tema. ¿Estamos? Bien, sigamos. Entonces, los métodos y técnicas de enseñanza, ¿qué es lo que buscamos que desarrollen o se trabaje con ellos? ¿Qué es lo que pretendemos buscar en los educandos? Deben llevar al educando a observar, criticar, investigar, juzgar. Son todos aspectos que queremos desarrolle, ¿sí? O promover en el educando, ¿sí? Hay otro cuadrito ahí. Sacar conclusiones, correlacionar, diferenciar, sintetizar, conceptualizar, y así podemos seguir enumerando, ¿sí? Aquellos aspectos que queremos desarrolle el educando o realice el educando a partir del uso de los diferentes métodos y técnicas de enseñanza. Bien. Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a seleccionar los métodos didácticos más utilizados? Para seleccionarlo es útil poder formularnos algunas preguntas como educadores. Es útil preguntarnos al momento de decidir qué método, qué técnicas utilizar. Por empezar, ¿quién es nuestra población destinataria? ¿Con quién estamos trabajando? ¿A quién está destinada la intervención educativa? ¿Son niños, son escolares, son madres en periodo de lactancia, son personas de la tercera edad, son estudiantes universitarios? Entonces tenemos que tener claro quién es la población destinataria y en función de esa población poder seleccionar los mejores métodos o técnicas, ¿sí? Otra pregunta posible es, ¿cómo hago para que aprendan? ¿Cómo aprenden estos educandos? ¿Sí? ¿De qué estrategias con qué estrategias de aprendizaje trabajan o de qué estrategias de aprendizaje se valen? Entonces yo poder buscar las estrategias de enseñanza que tengan relación con esas estrategias de aprendizaje. Seguramente esto, ¿cómo hago para que aprendan?, lo voy a poder obtener o va a estar relacionado de alguna manera con los resultados que yo obtenga al diagnosticar, por ejemplo, la dimensión educadora y la dimensión metodología también, ¿sí? Me va a proporcionar algo de información para conocer el cómo aprenden. ¿Cómo enseño para cumplir los objetivos? ¿Sí? Y está íntimamente relacionado con el cómo aprenden. ¿Cómo enseño para cumplir esos objetivos que me estoy planteando? Bien, ¿qué más? ¿Cómo selecciono métodos didácticos para que ayuden a los educandos a aprender? Fíjense que estas preguntas están unas relacionadas con las otras, ¿sí? ¿Qué métodos van a ser los más adecuados para que ellos aprendan? Y va a estar relacionada seguramente con las características que tiene la población destinataria, va a estar relacionado en el cómo aprenden, ¿sí? En el qué utilizan para aprender, en cuanto a los recursos de que se dispone para ese proceso de aprendizaje. Y esta última pregunta también me va a ayudar a seleccionar el método más adecuado. ¿Qué contenidos son los que debo desarrollar? Y ustedes ahí ya manejan los tipos de contenido. ¿Es un contenido meramente conceptual? ¿Es un contenido procedimental? ¿O es un contenido actitudinal? ¿O es un conceptual y un actitudinal junto? Entonces, son preguntas que de alguna manera a mí me van a guiar para poder seleccionar el método más adecuado. ¿Sí? Bien. Bien, y esto me interesaría que les quede bien claro. Nosotros partimos. Si podés volver un poquitito para atrás, que quede estrategias nada más, Lau. Ahí. Estamos viendo estrategias educativas y dijimos que es un elemento
dentro de la planificación, ¿sí? Y es un elemento en una planificación de actividad también. Pero esa estrategia educativa nosotros no la vamos a encontrar solita y no la vamos a poder definir así por arte de magia. Es esta estrategia la que vamos a utilizar, sino que vamos a tener que encontrar la relación directa con otro elemento que va a ser el contenido, como recién lo veíamos, ¿sí? Es un contenido conceptual, entonces tendré que seleccionar estrategias que me permitan dar un contenido conceptual. Es un contenido procedimental, es un contenido actitudinal, y a su vez, estos contenidos sabemos que responden a otro elemento que son los objetivos educativos. Entonces, fíjense cómo se da esa relación, que si bien nosotros primero definimos objetivos educativos, pero estamos abordando este tema, entonces nosotros tenemos que establecer esa relación a la inversa. La estrategia educativa me responde al contenido, o debe de estar relacionado con el contenido. Y los contenidos, a su vez, se seleccionan para dar cumplimiento a los objetivos, ¿sí? Entonces, esto que yo siempre por ahí les explico, cuando nosotros planificamos, lo que hacemos es de alguna manera un esquema en espiral. Vamos construyendo, pero podemos volver sobre ese mismo espiral porque todo tiene que estar relacionado, y mucho más estos 4 elementos, de objetivos educativos, los contenidos, las estrategias y la evaluación, que en este caso no la estamos viendo, pero está relacionada, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, veamos un ejemplo. Ese es el objetivo, que las madres de niños menores de 1 año adquieran habilidad en la técnica de amamantamiento. A ver, ahora les pregunto a ustedes, que las madres de niños menores de 1 año adquieran habilidad en la técnica de amamantamiento. ¿Cuál sería el contenido y qué tipo de contenido es el que debiéramos abordar de acuerdo a este objetivo? ¿Técnicas de amamantamiento serían, profesora? Es un contenido procedimental, bien, y el contenido redactado, formulado, sería técnicas de amamantamiento, exactamente. Entonces, fíjense, hemos partido de un objetivo, definimos el contenido, y para ese contenido, que es procedimental, definido como técnica de amamantamiento, nosotros lo que tenemos que seleccionar y relacionar va a ser la estrategia educativa, ¿sí? Que una vez que avancemos en la presentación de este tema, vamos a volver acá para que ustedes puedan definirme cuál sería la estrategia educativa más adecuada para dar un contenido procedimental como es una técnica de amamantamiento. ¿Bien? Pero es esa la relación que esperamos ustedes realicen, ¿sí? Bien, sigamos. Bien, y ejemplos de métodos y técnicas de enseñanza. Como métodos podemos encontrar taller, podemos encontrar demostración, también podemos hablar de la exposición como método, una conferencia, que de alguna manera exposición y conferencia se las puede tomar como iguales, ¿no? Porque al fin y al cabo en una conferencia lo que realizamos es exposición, ¿sí? Y como técnicas, como ejemplos de técnicas, vamos a tener la demostración. Fíjense que la demostración está definida como método y está definida como técnica. La exposición también se constituye en una técnica, pero también puede ser un método. El trabajo o dinámica grupal, lluvia de ideas, la dramatización o sociodrama, mesa redonda, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, el trabajo con el juego también es una técnica, ¿sí? Son muchas las técnicas de las que podemos utilizar. Bien, sigamos. Otro aspecto importante. La diferencia entre método y técnica educativa radica en que el primero abarca toda la sesión educativa,
Es lo que yo les decía hace un momento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de método, quiere decir que ese método que yo elija lo voy a tener que desarrollar desde que inicio la sesión educativa hasta que termine esa sesión educativa. Es decir, si son 2 horas de actividad o 2 horas de sesión educativa, desarrollados con ese mismo método. Mientras que la técnica abarca solo de esas 2 horas, yo voy a tener 40 minutos destinados para desarrollar una técnica. ¿Se entiende? Abarca solo una parte de ese método. ¿Se entiende eso, chicos? Bueno, y varias técnicas son necesarias para concretar un método. Yo no puedo desarrollar un método educativo valiéndome de una sola técnica, ¿sí? Siempre voy a utilizar 2 o más técnicas para llevar adelante ese método de enseñanza que yo estoy eligiendo. Bien. Bien, entonces ahora vamos a entrar a 2 de los métodos que nosotros más utilizamos en educación alimentaria. Uno es la demostración y otro es el taller. Fíjense que en la imagen de por sí ya nos está hablando un poco de lo que se trata este método. En la demostración es un método en el que yo voy a explicar, voy a ejemplificar cómo realizar algo. Y al decir cómo realizar algo, cómo hacer algo, ya estoy estableciendo relación con un contenido procedimental, con un contenido que permita el desarrollo de alguna habilidad, ¿sí? O que busque el desarrollo de alguna habilidad. Bien, sigamos. No cambia, ya va. Ahí está. Bien, entonces esta definición es la definición de demostración como método. Quiere decir que la demostración como método yo la voy a utilizar o voy a desarrollar durante toda mi sesión educativa porque es método, ¿sí? Si fuese técnica es en solo un momento de la sesión educativa. Entonces tenemos esta definición. La demostración es una ejemplificación o exhibición práctica de cómo se debe dirigir un proceso, conducir una experiencia, utilizar o manipular instrumentos o aparatos, realizar una preparación o resolver un problema. ¿Sí? Fíjense, ejemplificación o exhibición práctica de cómo hacer algo. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de enseñar cuando utilizamos este método demostrativo. Bien. Esta demostración puede ser directa o personal. Fíjense qué lindo ahí el educador que yo encontré. Les juro, chicos, que yo traté de buscar... No es real ese educador. Claro, pero yo traté de buscar algo que sea... o sea, adecuada a la edad de ustedes, esa es la realidad, es duro para mí decirlo, pero es la realidad, y no sé qué es lo que ustedes escuchan o ven o siguen, entonces dije, bueno, voy a poner algo que me motive a mí. Yo pensé que iba a decir algo que atraviesa todas las generaciones. Es que no sé si atraviesa, los chicos les gustará, pero bueno, no importa lo que me digan, yo ya lo puse. No importa, todos ponen Paulina cocina, dice. Ah, Paulina cocina, ¿quién será Paulina? Bueno. Sí la conozco, es una chiquita que sale en Instagram y hace cosas, todas comidas con enlatados y cosas así como súper rápidas. Ah, bueno, para la próxima va Paulina, ¿sí? Bueno, en este caso de la demostración directa o personal, es cuando se realiza en vivo y en directo esa demostración, ¿sí? Es decir, que ustedes como educadores van a estar demostrando. En este caso, Sergio Dalma vino a mi casa, hizo una demostración y yo le saqué una foto. ¿Sí? Es realizada por el propio educador. Pero y la profe no aprendió nada, se desconcentraba. No aprendí nada, por esto todo me funcionó mal hoy.
esa demostración debe ser planificada y ensayada previamente, ¿sí? No es que yo digo, bueno, sí, yo total voy y lo hago, no quiere decir que no tenga que planificarlo previamente, ¿sí? Lo tengo que planificar, la tengo que ensayar a esa demostración para que me salga de la mejor manera. Esa sería la demostración directa, cuando lo hago en el momento, en el lugar, en el espacio, y estoy con mis educandos, ¿sí? Y tenemos otra demostración, otro tipo, que es la demostración indirecta. La indirecta sustitutiva es cuando ya no lo estoy haciendo en ese momento, sino que lo puedo llevar a cabo esta demostración a partir de imágenes, con un video, quizás lo hubiese filmado a Sergio, y se los ponía acá para que él les enseñe cómo preparar una tortilla de verduras, ¿sí? Esa sería la demostración indirecta, ¿ves? Fíjense que acá en estas imágenes se va explicando el paso a paso de cómo realizar ese brochet de frutas. Entonces, y también es un tipo de demostración, pero tiene que estar bien explicado ese paso a paso del cómo hacer, ¿sí? Con cada una de las explicaciones en ese paso a paso. Esa es la diferencia entre una y otra demostración. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las etapas de la demostración? La primera etapa, tenemos 3 etapas en el proceso de demostración, en el método de demostración. La primera etapa es la preparación de la demostración y se denomina, o la podemos encontrar también como la etapa de antes de la demostración. ¿Qué realizamos en esa etapa? En esa etapa nos tenemos que inspirar y pensar qué es lo necesario para cuando vayamos a realizar efectivamente nuestra demostración en ese vivo y directo, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa, nosotros tenemos que fijar de alguna manera cuáles van a ser los objetivos de la demostración. Vamos a considerar esas etapas del proceso que queremos demostrar, calculando los tiempos que nos va a llevar a realizar esa demostración. Tenemos que tener en cuenta y separar bien cuáles van a ser los materiales necesarios, si necesitamos medios auxiliares para realizar la demostración. Es importante en esa primera etapa ensayar cada etapa del proceso y, ¿por qué no?, anotar aquellas etapas o aquellos aspectos que nosotros consideramos puedan resultar de mayor dificultad para poder explicarlos. Si vamos a trabajar con algún auxiliar o con algún ayudante o alguien que nos acompañe en la demostración, tenemos que poder capacitar o adiestrarlos a esos auxiliares, ¿sí? Otro aspecto que tenemos que considerar en esta primera etapa es de disponer de material suficiente, de material impreso, supongamos que nosotros queremos enseñar, por darles un ejemplo, la cocción correcta de vegetales de color verde, ¿sí? Entonces yo tendré que revisar que primero contar con todos los utensilios, todos los alimentos y demás, pero también tener impreso el procedimiento o el paso a paso de cómo va a ser la cocción de esos vegetales verdes para entregar ese paso a paso a mis educandos, ¿sí? Entonces planificamos, en esa primera etapa es planificar y prever todo lo que vamos a necesitar para el momento de la demostración propiamente dicha, que es la segunda etapa. La segunda etapa es la ejecución de la demostración, es decir, durante la demostración. Y es en el momento en que nosotros ya estamos realizando en la acción misma, ¿sí? ¿Qué aspectos? Ustedes después ya lo van a ver en el apartado docente, cada uno de los aspectos que se consideran en cada etapa, pero es importante presentarse, es importante saludar, considerar el tono de voz que vamos a utilizar, ¿sí? Tiene que ser algo, tenemos que generar un ambiente y un clima ameno,
es importante entregar esto que yo les decía de disponer de material escrito con el procedimiento a seguir, poder entregarle a cada uno de los participantes. Tenemos que hacer este ejercicio y esta práctica de cuando comenzamos a trabajar con alimentos, el lavado de manos, que el ambiente esté todo higiénico, respetar esas normas. En esa segunda etapa también debemos promover o permitir la participación de la audiencia. Es importante repetir, nosotros vamos a ir haciendo el paso a paso de cómo la técnica correcta de la cocción de vegetales verdes, pero tenemos que ir explicando también a medida que nosotros vamos elaborando o vamos cumpliendo con esas técnicas, es importante explicar, y si hay algún procedimiento que resulta de mayor complejidad, poder repetirlo. Es importante aplicar esta técnica de resumen, una vez que hemos terminado, de alguna manera, una primera etapa dentro de ese proceso, resumir qué es lo que hicimos y continuar con la demostración. Si hay preguntas, poder contestar esas preguntas, ¿sí? Entonces, todo eso sería en la segunda etapa de ejecución de la demostración. Y la tercera etapa, que es la evaluación, ¿sí? La evaluación de la demostración es cuando yo ya lo expliqué, yo ya lo ejemplifiqué, yo ya preparé cumplí con todo el procedimiento, ¿sí? Entonces la evaluación es cuando mis educandos lo realizan, es decir, ellos van a tener que realizar lo que el educador enseñó en ese momento de la demostración. Si era con estos vegetales después elaborar una tortilla de verdura, bueno, van a tener que hacer tal cual como el educador lo hizo en la demostración, ¿sí? Esa es la etapa de evaluación. Entonces ahí es cuando nosotros utilizamos la observación para evaluarlos a nuestros educandos, porque tenemos que observar, ver si están aplicando los procedimientos que nosotros hemos indicado, si la selección de los alimentos es la adecuada, si los procedimientos mecánicos que nosotros hemos enseñado se están aplicando, ¿sí? Entonces observamos y de esa manera estamos evaluando. Pero la evaluación propiamente dicha como etapa es cuando los educandos ejecutan o realizan lo enseñado, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros distinguimos bien las tres etapas de la demostración. Bien, sigamos. Y otro de los métodos, volvamos un ratito al anterior, Lau, por favor, algo que me quedó decirle. Cuando nosotros vamos a utilizar demostración, ustedes lo ven en las imágenes, cuando yo tengo que enseñar cómo elaborar algo. Por ejemplo, cuando tengamos que trabajar como contenido técnicas de preparación técnicas de amamantamiento, procedimientos de elaboración siempre vamos a procurar elegir, o lo más adecuado va a ser elegir la demostración, porque ya estamos viendo que a partir de la demostración yo puedo lograr que mi educando haga, porque voy a estar abordando un contenido de tipo procedimental. Y recuerden que el contenido procedimental está relacionado con el hacer, ¿sí? Entonces siempre cuando tengan este tipo de contenidos o cuando en su objetivo esté el desarrollo de habilidades y destrezas, lo adecuado es trabajar con demostración, porque cuando la persona hace, es cuando veo si está desarrollando habilidades y destrezas, ¿sí? Como método. Ahora, si yo la demostración la trabajo como técnica y tendré que jugar más con el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo voy a trabajar la demostración como técnica? Cuando sea algo más corto y que no nos lleve tanto tiempo, porque recuerden que elaborar una preparación y 2 horas, a veces nos podríamos quedar cortos inclusive con 2 horas para elaborar una preparación que yo le enseñe y que después ellos tengan que replicarla en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando es una técnica, tendremos que analizar bien el contenido. La demostración como técnica, vamos a tener que analizar bien el contenido para que pueda desarrollarse en ese menor tiempo de sesión. Bien, sigamos. Y llegamos al taller. El taller es el método educativo
que seleccionamos por excelencia en educación alimentaria, ¿sí? Porque consideramos es aquel que permite abordar contenidos que nosotros trabajamos en educación alimentaria, y porque promueve siempre la participación. Entonces veamos la definición de taller. Es una estrategia metodológica participativa en la que se combinan diferentes técnicas grupales con la finalidad de integrar en el proceso de aprendizaje el hacer, el sentir y el pensar. Fíjense las características de esta definición. Ya de por sí en la definición estamos diciendo que es un método, ¿sí? Porque estrategia metodológica. Esto es una característica particular del taller, participativo. Déjalo apagado al coso. ¿Qué estás haciendo ahora? Gonzalo, espera que puedes silenciar tu micrófono. Bien, es una estrategia metodológica participativa, ¿sí? Es algo que lo caracteriza al taller. Siempre buscamos la participación de los educandos. En el taller se van a combinar diferentes técnicas grupales, no puedo trabajar solamente con una técnica para desarrollar un taller, y lo que buscamos es integrar el hacer, el sentir y el pensar de ese educando. ¿Sí? Bien, sigamos. Ya va. No quiere ir. Bueno, y como les dije, es uno de los métodos de enseñanza más utilizados en las intervenciones ENEA. Y este taller también tiene sus etapas o sus momentos. La primera etapa o el primer momento del taller es la actividad motivadora. Son 4 etapas o 4 momentos. Vamos a ir viendo cada uno. La actividad motivadora, como su nombre lo indica, ¿sí? Es una etapa donde nosotros lo que debemos buscar es la participación de esa población destinataria o de esos educandos, motivarlos a la participación, ¿sí? Para ello podemos utilizar diferentes técnicas que nos ayuden a lograr esa participación o ese involucramiento, esa motivación en nuestros educandos. Son ellos los principales protagonistas en esta primera etapa, y me animaría a decirlos durante todo el taller, son los principales protagonistas los educandos. El docente tiene el educador tiene una función dentro del taller más bien de guía, nada más, ¿sí? ¿Cómo se trabaja en esta actividad motivadora? La idea es presentar una técnica o trabajar con una técnica que lleve a la reflexión, ¿sí? Que lleve a la reflexión del contenido que yo voy a abordar. Supongamos que yo estuviese trabajando como actividad motivadora, como contenido en el taller, lactancia materna, y en la actividad motivadora tendré que buscar aquellas técnicas y aquellos recursos que me permitan, relacionados a la lactancia materna, que me permitan el involucramiento de esas mamás que son las receptoras de mi taller, ¿sí? Puedo encontrar un sinfín de técnicas y de recursos a utilizar en esta actividad motivadora. En esta etapa, el docente solamente brinda aclaraciones referidas a la consigna, porque vamos a trabajar con consignas, ¿sí? Pero no hace alusión al contenido ni a cómo debo resolver o específicamente a qué apunta el trabajo, sino que yo dejo mucho más libertad en esta actividad motivadora, ¿sí? Voy a hacer preguntas guías en función de la técnica o recursos con el que esté trabajando en esta actividad motivadora, pero voy a dejar que mis educandos lo trabajen ellos mismos, que de ellos surja. Lo que quiero es que participen, que comiencen a participar, que se sientan motivados, que se sientan partícipes de este taller, ¿sí? El educador lo que hace es observar, y si hay alguna pregunta que esté relacionada con el no entendimiento de la consigna, lo puedo explicar, pero todavía no abordo contenido en esta etapa, ¿sí? La segunda etapa es la etapa de dejar salir. Fíjense que las etapas o los momentos del taller
de por sí los nombres de las etapas ya nos dicen qué es lo que se busca o qué es lo que se quiere hacer. En el dejar salir lo que se pretende es que esos destinatarios o esos educandos se expresen, se comuniquen, compartan, y está muy relacionado con lo que se comienza a ver en esa actividad motivadora, ¿sí? Yo en la actividad motivadora presentaré alguna técnica que a ellos los haga reflexionar, y en el dejar salir ellos van a tener que poder compartir esa reflexión que hicieron. Por lo general, la actividad motivadora suele trabajarse en un principio, no siempre, ¿no? Pero puede trabajarse de manera individual, que cada uno elabore algo, y en el dejar salir ya vamos a trabajarlo al interior de un grupo, ya formamos parte de un grupo, y en ese grupo es donde nosotros compartimos esas experiencias, donde nos expresamos, donde explicamos qué es lo que entendimos, de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que leímos, si es que se trabajó alguna técnica de lectura, ¿sí? Cobra fuerza y mucha fuerza en esta etapa el trabajo grupal. El trabajo grupal porque lo que se pretende es que esa apreciación que haya podido hacer cada uno individualmente en esa actividad motivadora se construya algo más rico y más que favorezca ese aprendizaje en ese trabajo grupal. Entonces, por eso es importante el trabajo grupal en esta etapa. ¿Y qué función cumple el docente o el educador? Sigue siendo guía y puede ya comenzar a esto de ir marcando diferencias entre lo que uno dice y lo que otro no, diferencias, coincidencias, establecer algunas interrelaciones, ¿sí? Y luego tenemos la tercera etapa, que es la etapa del aporte conceptual. El aporte conceptual se lo presenta como tercera etapa, pero muchas veces, o en la mayoría de los casos, se desarrolla de manera igual con la segunda etapa, que es el dejar salir. Porque en el dejar salir, nuestros educandos nos van a comenzar a contar, a expresarse, a compartir sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos previos, ¿sí? Entonces nosotros, el aporte conceptual, como su nombre lo indica, es el aporte del experto, o el aporte desde la disciplina, es decir, con el aporte conceptual yo voy a tener que estar dando el contenido científico, el contenido técnico, y seguramente lo voy a poder ir dando a ese contenido científico, ese aporte científico, con las expresiones o lo que expongan en ese dejar salir, ¿sí? Ninguna etapa se da así de manera cortada. Cada una se relaciona con la otra, ¿sí? Bien, y la cuarta etapa, perdón, es la evaluación. La evaluación como etapa de taller. En esta evaluación, lo que vamos a evaluar justamente es contenido o conocimiento, si se quiere. Es decir, que esa evaluación va a estar relacionada con el objetivo que yo me haya planteado para esa sesión, para esa actividad, para ese taller. Si yo de repente como objetivo me planteé que las madres reconozcan la importancia de las técnicas de amamantamiento, y tendré que evaluar eso. Si yo en mi objetivo me planteé que las madres adquieran habilidad en las diferentes posturas para dar de mamar a los niños, o en las técnicas de amamantamiento, y mi evaluación será en función de ese objetivo, ¿sí? La evaluación del taller, evalúo conocimiento, y puedo hacerlo también con diferentes técnicas, con diferentes recursos. Vamos a hacer una diferencia, porque ustedes en el apartado van a encontrar otra evaluación. Están descritas cada una de las etapas: actividad motivadora, dejar salir, aporte conceptual y evaluación. Esas son 4 etapas del taller. La evaluación como etapa evalúa conocimiento. Y van a tener la evaluación del taller, no es lo mismo. La evaluación del taller a mí me va a permitir evaluar cómo se desarrolló ese taller. El espacio era adecuado, los utensilios eran suficientes, los materiales eran los adecuados, el tiempo fue adecuado, los recursos que yo busqué y utilicé fueron suficientes, ¿sí? No sé, la forma, también se evalúa al mismo educador, cómo usó las técnicas, los recursos, ¿sí?
fueron oportunas, fueron adecuadas a la población destinataria, es decir, que esa última evaluación es evaluación del taller, y esa evaluación a mí me va a permitir mejorar talleres posteriores, me va a servir para eso, para ver cómo resultó este taller que yo planifiqué, en qué tuve dificultades, en qué tuve aciertos, para mejorar posteriores talleres. ¿Sí? Y es importante que se realice esa evaluación de taller. Ustedes van a encontrar en el apartado que hay una grilla que nos permite abordar estos diferentes aspectos posibles de evaluar, y que uno la entrega al educando una vez que termina el taller, y va marcando con una crucecita de acuerdo a cómo lo consideró, si fue bueno, si medianamente, o de acuerdo a la escala que presente. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos ejemplos. ¿Qué técnicas seleccionarían para cada una de las etapas o momentos del taller? Vamos a ver ejemplos de técnicas que podríamos tomar de acuerdo a la etapa de taller. Veamos para la primera etapa. La actividad motivadora. Como dijimos, yo lo que quiero es motivarlos, buscar la participación, el involucramiento. Entonces puedo utilizar juegos, puedo comenzar con un cuento, con una historieta, con el estudio de casos, dependiendo de mi población destinataria. Puedo trabajar con videos, con relatos de alguna experiencia, y que esa experiencia esté relacionada con la temática, obviamente, que yo voy a abordar. Puedo trabajar con imágenes, estos conocidos memes. Yo puedo presentar 2 imágenes o 2 memes que lleven a mi población y llevarlos a la reflexión sobre lo que estoy presentando. Esa es la intención de la actividad motivadora, ¿sí? Para dejar salir no nos debe faltar la dinámica de grupo o el trabajo grupal. Puedo trabajar con la construcción del relato propio, ¿sí? Si yo en la actividad motivadora había algún relato de una experiencia, bueno, en el dejar salir puedo solicitar que ellos elaboren un relato propio en base o relacionado con el que pudieron observar en un video. Puedo trabajar con la técnica de resumen y muchas otras más, ¿sí? En el caso del aporte conceptual, y lo que más se ajusta es la técnica de la exposición. ¿Y qué característica le vamos a dar a esa exposición? Que es una exposición dialogada o participativa, ¿sí? Esa exposición no tiene que ser nunca, chicos, que yo me pare enfrente y comience a dar el contenido. La lactancia es esto, las técnicas son esto, es importante por esto, los beneficios son estos y nada más. No, tiene que ser una exposición dialogada, porque si nosotros volvemos a la definición de taller, es una estrategia metodológica participativa. Entonces, de manera permanente, yo tengo que buscar la participación de mis educandos. Y fíjense que ahí dice exposición dialogada o participativa con apoyo de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo valerme de recursos educativos o didácticos para dar mi exposición, por ejemplo, un rotafolio, por ejemplo, una lámina, ¿sí? Esos serían recursos educativos. O mi exposición participativa puede ser con el apoyo de diapositivas elaboradas a través de un PowerPoint, ¿sí? Es un recurso que yo lo uso como apoyo, pero no quiere decir que yo lo pueda definir como un recurso educativo, ¿sí? Bien, sigamos. Y la última etapa, que es la evaluación, y bueno, también las técnicas que puedo utilizar en esta etapa puede ser juego, puede ser un cuestionario, puede ser una dramatización, y muchos otros más. Muchas veces la técnica que utilizo en la actividad motivadora me puede servir también para utilizarla en la etapa de evaluación. Obviamente va a tener otra intencionalidad, otra función, pero puede ser la misma técnica, ¿sí? Yo puedo generar interés y motivación y llevar a la reflexión con un juego, y también puedo utilizar un juego para evaluar. Puedo utilizar el estudio de casos, ¿sí? Para llevar a esta reflexión o al análisis, y también a partir de la construcción de un caso, por ejemplo, puedo evaluar, ¿sí? Entonces depende cómo yo utilice la técnica, la puedo utilizar en las diferentes etapas de ese taller. Bien.
Entonces, si nosotros volvemos un ratito, Lau, a donde teníamos que ellos tenían que indicar qué estrategias íbamos a utilizar en función del contenido y del objetivo. Ya llegó, ya llegó. Bueno. Acá. Bien, entonces, teniendo en cuenta ese objetivo, que las madres de niños menores de 1 año adquieran habilidad en la técnica de amamantamiento. Ya dijimos, y ustedes bien lo expresaron, es un contenido procedimental y el contenido es técnica de amamantamiento. ¿Cuál sería la estrategia educativa adecuada para trabajar este contenido y dar cumplimiento a ese objetivo? Método, taller, técnica, demostración. Bien, bien. Método, taller y técnica de demostración. Eso quiere decir que yo, de alguna manera, voy a trabajar este contenido procedimental en un momento de ese taller. Es decir, que allí la demostración va a ser como técnica porque no la voy a desarrollar durante toda mi sesión educativa. Eso también nos indicaría que no solamente, pero fíjense que el objetivo solamente habla del desarrollo de habilidad o de la adquisición de una habilidad. Si yo no estoy planteando en el objetivo algo relacionado con el conocimiento o lo conceptual, ¿qué me estaría indicando? Así como está presentado, bien, podríamos utilizar la demostración como método, exactamente, porque yo no estoy planteando abordar un contenido conceptual. Entonces quiere decir que la demostración, el método va a ser demostrativo. Durante toda la sesión educativa yo voy a enseñar y voy a abordar las técnicas de amamantamiento, las diferentes posturas, para que las mamás puedan aprender esas técnicas. O sea que es un contenido procedimental. Mi método es demostración. ¿Se entiende eso, chicos? Bien. Sería diferente, como lo presentaron cuando ustedes dijeron que el método es taller y la técnica de demostración, tendríamos que tener diferente formulado el objetivo. Que las madres de niños menores de 1 año reconozcan la importancia de la lactancia, supongamos, y adquieran habilidad en la técnica de amamantamiento, ahí sí yo les podría aceptar que podríamos trabajar con un taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un contenido conceptual que lo tengo que dar de alguna manera, ¿sí? En un aporte conceptual, por ejemplo, y utilizaré un momento de ese taller para abordar este tema que es procedimental acerca de las técnicas de amamantamiento. Pero vuelvo a insistir con esto, ustedes tienen que ver la importancia, la magnitud y también el contenido que estamos abordando en cuanto a cantidad quizás, ¿sí? Porque si es algo que yo lo tengo que enseñar y requiere de mucha ejercitación o ejemplificación, y yo tengo que ver de ocupar las 2 horas de mi sesión educativa con una demostración, ¿sí? Por eso vuelvo a decirles, el ejemplo claro es cuando nosotros elaboramos preparaciones. El elaborar una preparación o seguir una técnica de cocción determinada requiere tiempo. Entonces siempre vamos a elegir como método la demostración, ¿sí? Ahora, cuando es algo mucho más chico en cuanto a contenido, en cuanto a desarrollo de alguna habilidad, sí puedo tomar la demostración como técnica dentro de un taller. Bien, sigámoslo. Bueno,
Y en el caso de, bueno, nos vamos a detener un poquito más en el taller, porque el taller es una de las técnicas, como yo les decía, que uno de los métodos, el taller nunca es técnica, siempre es método, que nosotros más utilizamos en educación alimentaria. Y de hecho ustedes ya vieron que cuando en la planificación que estamos elaborando, lo que nosotros le fuimos diciendo es que como método definimos taller, ahora tenemos el fundamento de por qué estamos utilizando un taller, ¿sí? Pero ese taller requiere de planificación, y ese taller nosotros tenemos que poder, si bien lo vamos a desarrollar como una estrategia educativa, como una estrategia de enseñanza, pero tiene formas de llegar a esa población de educandos a través de consignas. Y nosotros también buscamos que ustedes adquieran habilidad en el desarrollo de consignas de taller. Entonces, eso es lo que vamos a revisar un poquitito ahora. En la planificación de actividades, es decir, de sesiones educativas, volvemos a ver este esquema. Nosotros dijimos y señalamos que el taller está ubicado en metodología, en el elemento metodología que responde al cómo lo voy a hacer. Y dijimos que en metodología definíamos método, técnica y recursos educativos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a describir en la planificación, cómo lo tenemos que presentar dentro de la actividad a ese elemento metodología. Esto que ustedes están viendo acá es extraer ese elemento metodología y va a ser la forma en que ustedes lo van a redactar o lo van a presentar dentro de la actividad. Entonces, metodología, método taller, y fíjense que entre paréntesis vamos a poner ver consignas en anexo tanto, porque ustedes van a tener que elaborar las consignas, ¿sí? Vamos a definir técnicas, y ahí yo definí algunas técnicas grupales, análisis crítico, observación, exposición, interrogación, aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas técnicas grupales, ahora ustedes estas técnicas ahora ustedes las van a poder definir mucho mejor, teniendo en cuenta cada uno de los momentos del taller, ¿sí? Y pensando el contenido y cómo quieren abordar y desarrollar ese contenido, ¿sí? Hasta ahora ustedes venían definiendo las técnicas como ustedes se las podían imaginar. Ahora ya tienen material para poder definir con más exactitud o elegir con más precisión esas técnicas que van a dar lugar o que van a estar dentro de un taller y que le van a permitir cumplir con la actividad motivadora, con el dejar salir, con el aporte conceptual y con la evaluación. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos recursos educativos o recursos didácticos. Yo aquí describí 2 videos. Video, el verdadero papel del docente, y otro video es la aburrida clase de economía, y un folleto, porque yo iba a trabajar con un folleto. O sea, lo que quiero decirles es que en recursos didácticos tienen que describir los recursos didácticos que ustedes van a utilizar. Recursos didácticos, vuelvo a decirles, recursos didácticos, ¿sí? Y cuando describen video, siempre va el nombre o el título que tiene ese video. Si ustedes toman videos de internet, van a tener que poner el nombre que figura. Si ustedes elaboran un video, es decir, es de autoría de ustedes, y ese video va a tener algún nombre o algún título, ¿sí? Entonces corresponde que lo redacten o que lo presenten de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo redactar las consignas del taller. Pero antes de redactar esas consignas del taller, o pongamos la consigna 1 nada más, Fíjense, consignas del taller. Esto es lo que ustedes tendrían que presentar. En ese anexo que estaba, vieron que el método decía taller, ver consignas. Este sería el anexo, las consignas del taller. 1. Observe los videos, vamos a poner los títulos de los videos, y en forma individual reflexione. Y fíjense que dice, se realizan preguntas que lleven a reflexionar lo que se vio en los videos. Se realizan preguntas, es decir, que ustedes van a poner esa primer consigna, esto es lo que les va a llegar, ustedes tienen que imaginarse
que estas consignas de taller es un escrito, un impreso que ustedes van a tener que entregar a cada uno de los participantes del taller, ¿sí? A cada uno de los participantes del taller van a entregar estas consignas del taller. Si nosotros estuviésemos en clase, nosotros le entregaríamos a cada uno de ustedes estas consignas del taller. Es decir, que en esas consignas lo que les estaríamos diciendo qué es lo que pretendemos realizar en ese taller. Entonces, como primera consigna, observe los videos y en forma individual reflexione sobre. Y ahí lo adecuado, lo recomendado, es formular unas preguntas guías. Esas preguntas guías tienen que estar relacionadas con lo que ustedes esperan observen esos participantes en los videos. ¿Sí? Ustedes previamente ya tienen que tener conocimiento de los videos, entonces van a hacer preguntas guías. Recuerden que esta primera consigna estaría dando cumplimiento a la primera etapa, que es actividad motivadora. Lo que queremos es que reflexionen. Entonces vamos a preguntar o vamos a hacer preguntas guías que los lleven a reflexionar de lo observado en los videos, pero que esté relacionado con la temática que estamos abordando en ese taller. ¿Sí? Sigamos la segunda consigna, conformación de grupos, no más de 5 personas. Fíjense que en la actividad motivadora habíamos dicho que trabajamos o comenzamos a trabajar con la dinámica de grupo, que se tiene que potenciar el trabajo en grupo. La otra consigna. Discutir acerca de lo observado en los videos, elaborar una descripción de cada uno de los docentes protagonistas. Y la otra. Intervenir en la exposición dialogada. Y la siguiente. Participar del juego las estrategias educativas. Bien, esas serían las consignas del taller que se denomina el taller Estrategias Educativas. Yo quiero que de ustedes, de esas consignas que están observando, ¿cuál sería? La primera ya dijimos que es actividad motivadora. ¿Cuáles de esas consignas responden a las etapas siguientes? ¿Cómo hacen esa relación? La 3, al dejar salir. Bien. Dos y 3 al dejar salir, muy bien. 2 y 3 corresponde a la etapa del dejar salir, porque ya los conformo en grupo y comienzo a trabajar esta técnica de la discusión acerca de lo que cada uno observó en los videos. Pero fíjense que a esa técnica de discusión le agrego otra técnica que es la elaboración de un escrito, una descripción, ¿sí? Un resumen podría ser también allí. ¿Sí? Entonces la consigna 2 y 3 estaría cumpliendo con la etapa del dejar salir. ¿Qué más? ¿Qué otras etapas visualizan en las consignas? Bien, cuarto, el aporte conceptual, y 5, a la evaluación, ¿sí? Eso está como muy, así, textual, diríamos ya, ¿sí? Participar o intervenir en la exposición dialogada y participar del juego estrategias educativas, ¿sí? Entonces, fíjense, la idea de esto es que ustedes redacten consignas sin la necesidad de ir poniendo aporte conceptual y la consigna de aporte conceptual, o actividad motivadora y la consigna de por sí tiene que indicar a qué etapa ustedes están dando cumplimiento, o con esa consigna elaborada, qué etapa estaríamos abordando dentro del taller, ¿sí? Tiene que estar como consigna. Una consigna es la acción que le estamos indicando a nuestros educandos deben realizar en el desarrollo de ese taller. ¿Está claro esto, chicos?
Sí, profe. Y si no está claro, sí me gustaría que me lo puedan, algo que no se haya entendido, que no haya quedado claro, lo volvemos a explicar, lo volvemos a ver. ¿Sí? Bien. Yo les voy a compartir ahora, espero poder, y si no ya me doy por vencida, me retiro de la profesión docente. Les voy a compartir esos videos que estaban dentro de esas consignas para que ustedes... A ver, déjenme un segundito. Primero les voy a compartir un video y después les voy a compartir otro, ¿sí? Voy a poner esto. Dame un segundo, profe, ya dejo de compartir yo. Sí, ya no veo que estás compartiendo la... Ahí está, bien. Bueno. Ahí está. Ahora, presten atención a los videos, por favor, ¿sí? No se escucha nada. No sé si porque no... ¿No se escucha? No. Se empezó escuchando, pero ahora ya no se escucha nada. Ah, bien, bueno, a ver, veamos. Ahora. No. No. Bueno, igual si lo leemos. Dice que subas el volumen de YouTube. Sí, está todo. Igual es mucho para observar. Bueno, si no se escuchó, al menos, pero era, como está en inglés, era también para que lo lean, ¿sí? Bueno, ahí por ahí vi esto de que, de las caras, ¿sí? Las caras nos decían mucho también las caras de ese video, ¿sí? Vamos a ver ahora el otro, ahí les voy a compartir.
Bueno. Bueno, ¿pudieron ver algo, chicos? ¿Qué entienden de esos dos videos? Si nosotros volvemos a las preguntitas del taller, Lau, por favor. Se veía cortado el segundo, bien. En cada uno de los videos lo que se trató es de que de visualizar quizás o presentarles diferentes estrategias de enseñanza que utilizaban estos docentes para trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Claramente el segundo lo que pretendía era, o el segundo trabajaba en potenciar aquellas capacidades que el profesor encontró y veía tenían cada uno de sus estudiantes. En el segundo, ese estudiante con el que el docente interactuaba es un estudiante quizás muy introvertido, tímido, que le cuesta expresarse, ¿sí? Y con él quiso trabajarlo para
que vea que puede expresar y sacar todo aquello que tiene, ¿sí? Entonces, fíjense, esos videos son los que estarían respondiendo a esa primer consigna: observe los videos y en forma individual reflexione. Yo por ahí, no están ahí escritas las preguntas, pero me parece que las preguntas que pueden llevarnos a reflexionar en el video pueden ser: ¿qué características presenta cada docente o cada profesor? ¿Qué diferencias encuentra entre ambos docentes? ¿Cómo podría describir la relación entre el docente del video número 1, ¿sí?, de la aburrida clase de economía, la relación de ese docente con los estudiantes, y cómo describiríamos la relación del docente del video número 2 con sus estudiantes? ¿Se siente identificado? Fíjense que con esta pregunta, ¿se siente identificado con alguna de las situaciones observadas? Ya los estamos llevando, o lo que intento es llevarlos a ustedes a la reflexión. ¿Y cómo se visualiza, si es que se visualiza como educador, de acuerdo a esos dos videos o a esas dos situaciones presentadas? ¿Cuál sería lo que uno apunta, ¿no?, o lo que uno debiera de trabajar en función a la primera experiencia o al primer video, o en función al segundo video? Entonces, de esta manera es como se trabaja o se puede trabajar una actividad motivadora. Y en base a esos videos y las preguntas guías para observar esos videos, es que podemos trabajar el resto de las consignas. Claramente acá el tema a abordar en este taller sería estrategias educativas, ¿sí? Muy bien. Y esta frase que me interesó dejarles ahora al último: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es algo muy lindo que uno siempre, al menos yo siempre lo tengo presente. Cuanto nosotros más nos involucramos o nos hacemos parte de algo, y en esto del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuanto más ustedes se involucren, se ejerciten, quieran hacerlo y desarrollarlo ustedes, seguramente va a ser la mejor manera en que lo aprendan, lo incorporen y no se lo olviden más, ¿sí? Y creo que va para todos los aspectos de la vida también. Así que bueno, con eso terminamos esta clase. Si hay algunas dudas. Bien, la primera clase aburrida, la segunda clase más amena, se involucraba más el docente con el proceso de enseñanza. Bien, Fátima, en la primera clase el docente preguntaba, ¿alguien sabe? Y como nadie respondía, él solo ya se daba la respuesta. Ni siquiera tampoco daba tiempo a que los estudiantes puedan pensarla, la respuesta, pero el mismo clima de esa clase hacía que no haya participación. Entonces, cómo se dan dos instancias muy distintas y muy marcadas en la diferencia, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Me escucha? Entrecortado te escucho, Santiago. Ahí se me escucha. Yo al menos te escucho muy entrecortado. Quizás si lo escribís en el chat, si tenés alguna duda o algo para preguntar. Y si no hay dudas, estaríamos en hora. Ah, bien, qué interesante tu pregunta, Santiago.
usamos como método previo darles conceptos para que lean, es decir, antes del taller se podría. Sí, es algo que sí lo podés usar, o sea, si vos tenés la posibilidad de tener contacto previo con esa población destinataria, es como una actividad, se plantea como una actividad previa, ¿sí? Si tenés la posibilidad de tener contacto, sí, pero siempre cuando ya estés en la instancia del taller o en la presencialidad o en el contacto con esa población, vos vas a tener siempre que volver o recuperar lo que ellos pudieron trabajar con lo que vos le diste previamente para que lean o puedan, puedan interiorizarse del tema, ¿sí? Vos recordás siempre que la actividad motivadora no vamos directo con el contenido, ¿no? También ese es otro aspecto, porque si vos querés dar un material con conceptos o con contenido, con el contenido que vos vas a enseñar, no estarías respondiendo a esa actividad motivadora, porque la actividad motivadora vos tenés que presentar situaciones que a ellos los lleve a la reflexión, ¿sí? No podés ir directamente a abordar, a ver, por darte un ejemplo, no sé, el concepto de lactancia materna, el tiempo, las técnicas como contenido teórico, ¿sí? No correspondería a eso, ese contenido teórico lo vas a tener que trabajar vos en el momento del taller, en el aporte conceptual, recuperando lo que ellos te están diciendo en ese dejar salir y establecer esa relación, ¿sí? Para trabajarlo como una técnica que los lleve a la reflexión, sí, pero para dar contenido teórico como actividad previa, no. Bueno. Bien. Algo más. Taller y demostración son las estrategias que nosotros por lo general más utilizamos en educación alimentaria. Depende del contenido, depende de los objetivos, vuelvo a repetir, pero son en las que más podemos utilizar. Y fíjense esto que les decía también de que tanto la demostración como la exposición pueden constituirse en taller, en método o técnica, no así el taller. El taller siempre es método, ¿sí? Va a depender de cómo utilice la demostración o la exposición para que sea técnica o para que sea método. Y siempre buscamos que sea esa exposición participativa, dialogada. Estas estrategias educativas están en íntima relación también con las teorías de aprendizaje. No nos aislamos de esas teorías de aprendizaje. Están relacionadas con el principio ese de la educación alimentaria que dice que la educación debe adaptarse a las normas o a las leyes que rigen los procesos de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ese principio al momento de la selección de las estrategias educativas. Tengo que poder conocer cómo aprenden nuestros educandos para poder seleccionar las estrategias más adecuadas. Las características de la población destinataria es clave al momento de seleccionar las estrategias, ¿sí? Y otro aspecto que también me parece importante que les quede claro, es que en ese dejar en la actividad motivadora nunca voy a indagar acerca de conocimientos previos, porque el conocimiento previo yo ya lo tengo que haber diagnosticado en la etapa correspondiente, que es de diagnóstico, ¿sí? O sea que lo que nosotros presentemos, supongamos que yo los hubiese puesto como videos, algo que esté relacionado con un video que les dé información teórica, no estaría bien, porque yo ya estaría dándoles el contenido, y lo que quiero es llevarlos a la reflexión, para que partir de lo que ustedes, cómo ustedes toman esa técnica o eso que se les está presentando de una historieta, o en este caso de dos situaciones, ¿sí? Educativas, entonces cómo ustedes se vinculan con eso para después ir adentrándonos en el contenido. No corresponde presentar en una actividad motivadora contenido teórico, y tampoco corresponde esas preguntas guías que yo les digo que tienen que tener en esa actividad motivadora, indagar acerca
¿qué considera usted la lactancia materna? ¿O qué alimentos debe consumir la mamá en el periodo de lactancia? No, tienen que ser preguntas que lleven a ver cómo se vincula esos participantes de mi taller con lo que yo le estoy presentando en esas situaciones, sea cual fuera las situaciones, a través de video, a través de historieta, a través de imágenes, a través de memes, a través de un caso, ¿sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, Preguntaron si va a haber evaluación inicial esta semana. Ah, no sé. ¿No habíamos dicho que Sí, sí? dijimos que sí. Sí. Sí hay evaluación inicial, chicos. Ya estamos en los últimos tiempitos. Así que hay que Y reforzar. de vuelta sobre programación. Sí, habíamos dicho de programación nuevamente. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Oh, yo no tengo acá. La clase que viene es una clase que habíamos fijado como obligatoria, ¿verdad? Así que eso también para que lo tengan en cuenta, porque vamos a presentar todo el documento unificado de esta segunda fase de planificación. Bueno, Igual entonces estaba nos está... subido el cronograma, ¿no? Donde estaba Sí. marcado ya para que vayan recordando eso, cuáles son las teorías que Sí. están como obligatorias. Bien. Bueno, chicos, los dejamos entonces les damos la bendición. Y nos vemos en los prácticos. Y si no, el próximo martes, con los que los vemos, nos encontramos los martes nada más. Bueno, que tengan una linda semana. Bueno, si hay dudas, saben que siguen preguntando y se responde. Bueno, y antes que termine todo esto, antes que terminemos las clases, va a haber una clase donde ustedes habiliten las cámaras y nosotros las apaguemos para que sientan lo que uno siente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, adiós.